En Tránsito 93.9. Gracias a las pibas y a los pibes que luchan todo el tiempo porque algo los motiva. Esto es libertad de expresión, cada uno hace lo que quiere y plasma su sensación. 33 años en el mismo bondi. Como cada sábado en estos 12 años, comenzamos, como siempre, con la palabra editorial del defensor del pueblo, Abraham Leonardo Gac. Muy buenos días, Abraham. Buen día, Valeria. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal vecinos? Bueno, esta ha sido una semana con noticias variadas. Algunas son realmente preocupantes, porque el incremento del costo de los alimentos, de los productos de primera necesidad, siguen siendo muy altos y no hay camino que nos lleve a pensar que se pueda reducir o alcanzar, salvo una fuerte mejora en la retribución de la mano de obra que aún hoy nos falta ofrecer en cantidad suficiente. De modo que ahí tenemos toda una misión pendiente que requería tiempo y dedicación, y que atiende no solo las consecuencias del error, que no atiende solo las consecuencias de esta pandemia, sino de una simultánea que hemos tenido de un gobierno que durante varios años nos ha condenado al endeudamiento y sobre todo a la fuga, porque yo creo que uno de los temas más delicados es que esos recursos tan importantes que hemos recibido vía préstamos a tasa de interés, en muchos casos realmente casi usurarias en relación a las tasas vigentes, no han servido para mejorar la producción y mejorar las condiciones de vida de la población, sino por el contrario han sido la vía de escape de intereses que han venido a lucrar con la constante jugada de las reservas, de los recursos externos que tenía la Argentina. Y buenos días, primero aquí Valeria Fernández comenzando el programa del Defensor del Pueblo, el 475, y lo iniciábamos con la última editorial que hizo Abraham Gac aquí en su programa, el Defensor del Pueblo, hace unos 15 días. Y bueno, a quienes nos están oyendo, por supuesto, y quienes nos siguen así hasta en estos 12 años, tienen que saber que el Defensor del Pueblo falleció el día 8 de diciembre. Y de alguna manera estamos haciendo este programa que es muy difícil, intentando recordar quién fue Abraham Leonardo Gac para todas las personas que transitamos alguna parte de su vida con él, en todos sus múltiples campos de acción, digamos, a quienes no conocían, siempre hablábamos acá, pero bueno, fue rector del Carlos Pellegrini durante 14 años, fue es secretario académico de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas, fue el fundador y director del Plan Fénix, aquel grupo de economistas que en el año 2000 se juntaron bajo su cabeza para pensar una Argentina mejor, para empezar a pensar estrategias que fueran contra el neoliberalismo que vivíamos en aquel entonces, para empezar a pensar una Argentina para todos y para todas y para todes, que fuera bastante más justa de lo que venía siendo y que bueno, todavía no la hemos podido ver del todo concretada, pero ese camino que empezó Abraham y que continuó, por supuesto, lo trasladó a todos los ámbitos de su vida. Y como defensor del pueblo también su ideal y su objetivo era impulsar más derechos, impulsar esa inequidad que hay entre, por ejemplo, el Estado y los vecinos y las vecinas de a pie. Esa era su obsesión también, ¿no? Poder lograr un mejor país. Y todo esto con el gran condimento de una persona con una gran pedagogía, un gran maestro, realmente un gran maestro de vida. Una persona que en cualquiera de sus roles, como jefe, como compañero de trabajo, en todas ellas siempre estaba buscando la
las fortalezas de las personas, estimulando, aconsejando y acompañando. Bueno, y un poco de eso se trata este programa hoy, ¿no? De recordar todas esas facetas que tuvo Abraham Leonardo Gac, que falleció a sus 91 años, una vida muy intensa, con una persona muy, muy comprometida y muy coherente, sobre todo desde cualquier lugar donde se lo quiera tomar, siempre la idea era muy coherente, siempre. Resistió todos los archivos posibles, siempre con el mismo discurso, siempre la misma ideología y siempre pensando en cuáles serán las metas a seguir para todo este país. Así que bueno, hoy escucharemos a varias personas, la palabra de muchas personas que lo conocieron, que estuvieron en su vida. Fue muy emotivo hacer todo ese recorte de audios para mí. Yo trabajo en la Defensoría del Pueblo hace casi 9 años, 8 años y algunos meses, y realmente a mí me cambió la vida. Fue sin dudas el mejor jefe que tuve, pero aparte con los años se convirtió en familia, porque ese acompañamiento que hacía él era personal, y implicó un montón de cambios en lo personal. No me quiero emocionar, prometí no llorar al aire, así que bueno. Bueno, y para comenzar entonces un poco esta introducción que hice, para que nuestros oyentes sepan por qué este último programa es tan especial y va a ser tan especial, porque estamos recordando a la figura del defensor del pueblo, a esta persona enorme que estuvo hasta hace muy poquito haciendo este programa, bueno, como hace 12 años, por supuesto. Y ahora vamos a comunicarnos entonces con quien es el secretario general de la Defensoría del Pueblo y que comenzó esta tarea allá en el 2009 junto a Abraham Gac y a Enrique Pochat. Así que, bueno, tiene mucho para decir. Buen día, Marcelo. Buen día, Vale, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, y un poco recién hacía como una pequeña introducción contando quién era Abraham, pero bueno, vos tenés desde aquel inicio en el 2009 de la Defensoría del Pueblo mucho recorrido, ¿no?, al lado de él, y cómo se levantó esta Defensoría de cero, ¿no? Sí, fue un desafío enorme y un aprendizaje enorme. A mí me queda el orgullo de haber trabajado con él en ese tiempo. Fue muy importante en mi vida laboral y en mi vida toda, digamos. Claro. Abraham fue un gran jefe, y yo siempre recuerdo esto que Abraham tenía, ¿no? Que para él no había cosas imposibles. Sí. Abraham no contemplaba, no podía concebir algo como imposible. A lo sumo las cosas eran más o menos difíciles de realizar, pero ninguna imposible. Entonces siempre pensaba lo grande. Yo me acuerdo que cuando le llevábamos alguna sugerencia, alguna observación, algún consejo, él siempre lo redoblaba. Siempre te quedabas corto con él porque él siempre jugaba a más, digamos. Esas personas que tienen el horizonte mucho más lejos que el que nosotros vemos. Sí. Por eso te digo que es un orgullo sentir que uno fue parte de esa Defensoría del Pueblo. Es un orgullo saber que una parte de nuestra vida se moldeó al calor de sus palabras, de sus actitudes y sobre todo de sus conductas, porque uno aprende más que de lo que uno le pueden decir, lo que uno ve, ¿no? Eso dicen los pedagogos. Y yo he visto actitudes muy humanas, sobre todo de Abraham, interesado siempre por su equipo de trabajo, no solamente por si estaban cumpliendo sus funciones laborales, sino como estaban en su casa, en su familia, si tenían necesidades y de qué manera se les podía ayudar. Sí, siempre esa preocupación. Un orgullo haberlo conocido, haber sido parte de su equipo de trabajo y sobre todo es un legado, el capitalizar todo lo que él nos enseñó. Sí, y continuar con esta institución en la que él creía tanto y la que creemos todos, porque es importante, ¿no?, esta mediación entre el Estado y los vecinos y las vecinas de a pie, que es un poco el objetivo de las Defensorías del Pueblo, ¿no? El poder reclamarle al Estado cuando
cuando no cumple con sus servicios, cuando no logra llegar de manera eficiente a las personas, ¿no? Él hablaba siempre de la simetría, ¿no? Uh-huh. De la asimetría que hay entre el Estado y el vecino de pie, Uh-huh. de cómo se ejercen esos derechos. Y bueno, para eso existen instituciones como las Defensorías del Pueblo, que lo que buscan es reducir esa simetría y poder tender puentes para que el Estado pueda dar solución a los problemas que se le presentan a los vecinos cada día. Uh-huh. Bueno, y en eso seguimos estando, la Defensoría sigue estando en pie y bueno, ahora seguramente comenzará un proceso para un reemplazante del Defensor del Pueblo o Defensora del Pueblo. Pero bueno, y también, ayer creo que lo hablábamos con vos en la oficina, que Abraham no querría este programa porque no le gustaría que la gente se ponga a hablar de lo bueno que era, tampoco le gustaría que lo endiosemos, por más que le gustáramos. ¿Te acordás la palabra que usaba siempre? Que él no quería autobombo. Autobombo. El autobombo era algo que estaba prohibidísimo en este programa y en cualquier lado. Exactamente. Pero así que me estará... No se podía hacer, absolutamente. Me estará retando. Nada que se pareciera un elogio a su persona. Claro. No, por eso me estará retando. Pero bueno, creo que se merecía este pequeño homenaje. Pero también, justamente en este sentido, yo también quiero contar rápidamente lo que hemos vivido todos también. Digo, Abraham era una persona que con esas convicciones que tenía, también a veces se ponía difícil, ¿no? Y era difícil de llevar. Yo me peleé muchísimas veces con él. Pero así como nos peleábamos, digo, era una persona con grandes códigos, a veces empezaba uno levantando la voz y él gritaba más y yo gritaba más y después se reía y me decía, lo que pasa es que vos me desafías todo el tiempo y después me confesaba que la gente que lo desafía le gusta porque dice, la gente que tiene esa actitud es como más revolucionaria, le gustaba lo revolucionario y lo vamos a ver también en los audios de un montón de gente que trabajó con él que siempre ponía en ese lugar como era una persona que le gustaba ser desafiada, que le gustaba, era un joven con muchos años también, escuché por ahí, ¿no? Era una persona con mucha energía, mucha vitalidad y siempre queriendo romper con los esquemas, ¿no? Lo que pasa que creo que no puedes hacer nada bien si no le pones pasión. Uh-huh. Y él, sobre todas las cosas, era un hombre pasional. Y ponía el cuerpo a sus posiciones. Totalmente. Y defendía mucho sus opiniones, digamos, Uh-huh. justificándolas. O sea que claramente era un hombre pasional y bueno, había discusiones, sí. Digamos, había distintos puntos de vista, pero era un hombre siempre abierto a escuchar. Sí, eso también es verdad. Y creo que, sobre todo en los últimos años, quizás, no sé, yo no lo conocí hace 20 o 30 años, pero por lo menos en el tiempo que yo lo conocí, a pesar de esta cosa de siempre defender, escuchaba, aprendió mucho, siempre decía que de todas las personas que lo rodearon él aprendía, sobre todo de las juventudes, ¿no? Lo que él consideraba juventudes, que eran gente por ahí de 40 y pico, iba como recopilando un montón de cosas de esos jóvenes que lo rodeaban. Y realmente uno hablaba con él, tenía opiniones muy abiertas, ¿no? Sobre algunos temas que para mucha gente mayores son más tabú. Y eso Ajá. a mí siempre me llamó la atención esa actitud. Sí, así es. Pero bueno, qué sé yo, quería tenerte porque, bueno, vos comenzaste desde el inicio, ¿no? De la Defensoría del Pueblo hasta el día de hoy, por supuesto. Y bueno, y supiste cómo fue todo ese impulso que le dio para crear esta institución, para darle su impronta también, para modificar aquellos primeros inicios y cómo fue creciendo la Defensoría del Pueblo en cantidad de temas que gestionaba o que por lo menos intervenía, que fueron siempre también un deseo de él, ¿no? Ampliar esos temas. Exactamente, sí, así fue. Y bueno, yo sé que van a hablar muchos en el programa sí. De aquella época también y seguramente van a recoger esta experiencia que yo les estoy contando, ¿no? Uh-huh, de cómo sí. era él. Y al final tenemos la columna de Enrique Pochat que va a contar también esos inicios aquí en el programa de radio, sobre todo, que recordamos Enrique Pochat es el defensor adjunto con mandato cumplido de la Defensoría del Pueblo de Morón y que fue por supuesto elegido también por Abraham. Uh-huh. Sí, una dupla que se complementaba muy bien. Sí, digamos, dos grandes se saludan, era realmente verlos juntos es muy impresionante porque son dos personas muy muy fáciles de admirar también. Uh-huh. Así es. Bueno, Marce, muchas gracias por esta comunicación, por ser parte de este homenaje, no sé cómo decirlo, porque la palabra homenaje seguro que me la tiraría por la cabeza, pero bueno, este recordar a quien fuera defensor del pueblo de Morón. Gracias a ustedes y le hago llegar un fuerte abrazo a todos aquellos que sienten su ausencia.
Bueno, muchísimas gracias, Marce. Bueno, continuamos con el programa del Defensor del Pueblo. Ahora vamos a una brevísima tanda y enseguida regresamos. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo, un programa muy difícil, como recién decíamos, estamos haciendo este programa en el contexto del fallecimiento del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, quien fuera el promotor de este programa, por supuesto, junto a otros compañeros y compañeras. Ahí estoy también charlando un poquito con Teresita, quien fuera su última secretaria. Yo fui su secretaria unos años, antes de pasar este rol de coordinadora del área de comunicación institucional y prensa. Y Teresita me dice muy conmovida, ¿no? Que le va a hacer mucha falta, porque realmente él tenía ese impacto en lo personal, se convertía en familia para mucha gente, porque se ponía en un lugar, ¿no? de inquisidor con las cuestiones personales y de charlas siempre muy profundas. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Tere, a toda su familia, y aparte porque nos daba oportunidades y confiaba en nosotros de una manera muy particular. Eso también creo que es un resaltar todo el tiempo, porque no importaba el currículum, él confiaba en las personas y nos daba tareas imposibles, porque para él, como decía Marcelo, nada era imposible, y nos obligaba a ser mejores. Así que bueno, eso. Bueno, y para continuar y para empezar con esta pluralidad de voces que queremos tener en este programa de hoy, para recordar a Abraham Gac, vamos a comenzar con unos audios que son muy importantes en su rol de defensor del pueblo. El primero va a ser nuestro intendente, Lucas Gui. El segundo va a ser del ex intendente y hoy actual titular de Acumar, Martín Sabatella. Ambos, dos personas que influyeron mucho y tuvieron gran contacto, ¿no? Con Abraham en su rol de defensor del pueblo. Y aparte fueron el blanco de sus quejas también cuando había que reclamar. No dudaba en pegar unos gritos ahí, no así, pero sí unas duras palabras cuando él sentía que se estaban vulnerando derechos de los vecinos y las vecinas. Y luego también vamos a tener a Fernando Torrillate, que es actualmente el secretario de prensa, una persona que trabajó muchos años aquí en Morón y que de alguna manera tuvo un gran puesto en ese llegar de Abraham a la Defensoría del Pueblo. Así que vamos a escuchar esos audios. Quería compartir con ustedes, en nombre del gobierno municipal y en nombre de la comunidad de Morón, que tuvo el enorme privilegio de tenerlo en estos últimos años, dando distintas batallas siempre con la misma bandera por la justicia, la equidad, la libertad, la dignidad de los seres humanos, el dolor por la pérdida de un gigante como fue Abraham Gac. Por su coherencia, por su coraje porque entre otras cosas, como ustedes saben, fue cofundador del movimiento judío por los derechos humanos, junto con Marshall Meyer y otros importantes dirigentes que en la época más oscura de nuestra historia reciente le dio pelea a la dictadura, y por su trayectoria académica, por sus reflexiones profundas, por su agenda siempre activa, centrada en la igualdad, en la distribución de derechos, en el fortalecimiento de la democracia, en la participación ciudadana, en el protagonismo popular. Para mí, en lo institucional y en lo personal, es una pérdida y un dolor enorme. Deja una huella, deja un legado, y además también me quedo con el honor de haberlo sentido muy cerca. Con toda admiración y gratitud nos despedimos a un gigante como Abraham Gac. Abrazo sentido y sincero para cada uno de ustedes. Chau, chau. La verdad que el fallecimiento de Abraham Gac fue una noticia que nos golpeó a todos y todas quienes lo conocíamos, quienes habíamos tenido una relación con él. Yo tengo una relación desde hace mucho tiempo, si bien en los últimos años no nos veíamos tan seguido por la cantidad de actividades de él y las mías. Es una relación que viene desde el momento que asumí la intendencia en el año 99. Él acompañó muchas iniciativas del gobierno local. Tengo muy presente sus muchas presencias y veces que ha estado
en la Casa de la Memoria y de la Vida, por ejemplo, acompañando la apertura de ese lugar del ejercicio colectivo de la memoria, una persona muy comprometida obviamente con los derechos humanos, con la búsqueda de la memoria, la verdad, la justicia. Después tengo presentes reuniones en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando se reunía el grupo Fénix y nos invitaban a charlar también o a escuchar charlas o distintas exposiciones o esos encuentros donde algunos intendentes nos invitaban, algunos dirigentes políticos nos invitaban a participar de su mirada sobre la economía, sobre lo que necesitaba el país en términos de desarrollo estratégico, pensando en ese compromiso, obviamente, de una matriz productiva y distributiva más justa. O sea, también tengo esa presencia de Abraham en el Plan Fénix, invitándolo al Teatro de Morón también a dar charlas sobre economía, sobre su mirada del futuro. Y después la asunción de él como defensor del pueblo de Morón, que fue casi sin discusión o sin discusión directamente, porque era tan fuerte su presencia, su reconocimiento, su trayectoria, que era indiscutible. Entonces, bueno, y esos años también de mucho trabajo donde le dio su impronta de compromiso, de sensibilidad social, de profunda honestidad. Así que tengo los mejores recuerdos de Abraham y es la verdad una gran pérdida, pero también tengo la sensación de que es una persona que vivió su vida plenamente, ¿no? Eh, este, y que pudo desarrollar muchas de las cosas que a él lo llenaron, le permitieron, insisto, esta palabra de vivir plenamente, ¿no? Y hay una parte de él que él siempre contaba, pero que yo no compartí, que era su rol como rector del Pellegrini. Entonces también ahí tengo recuerdos, pero más de contarme su experiencia que haberlas compartido. Pero bueno, tengo el mejor de los recuerdos de él y creo que bueno, haber compartido parte de su vida en distintos momentos es un honor, un orgullo. Soy Fernando Torrillate, el secretario de Comunicación del municipio de Morón. Agradezco que me hayan convocado a una breve reflexión sobre esa extraordinaria figura que nos acompañó hasta hace muy poco y que nos ha dejado un legado inmenso no solo de sabiduría en términos económicos, sino también de humanidad. Me refiero a Abraham Leonardo Gac. Yo lo conocía un poco como Leo Gac, porque así lo conocí cuando tuve la oportunidad de vincularme con él hace ya muchísimos años, hace unos 15, 18 años, allá por la Facultad de Ciencias Económicas, cuando él estaba al frente del Plan Fénix, del Grupo Fénix, que era un grupo integrado por personalidades muy destacadas, por mentes muy, muy lúcidas respecto de la economía y de la economía heterodoxa, por supuesto. Ahí estaba Benjamin Oppenheim, estaba bueno, el gran Aldo Ferrer, estaba Jorge Schwarzer, que también ya nos dejó, Mario Rapoport, estaba Mercedes Marco del Pon, Alejandro Banoli, bueno, muchísimas figuras muy destacadas, Jorge Gajero, Daniel Aspiazu, bueno, muchos más. Yo tuve la posibilidad de conocerlo en esos primeros años del Fénix. El Fénix se creó en el 2000, un poquito antes de la crisis del año 2000, cuando ya se registraba una situación de inequidad, de desigualdad enorme en el país, de falta de distribución de la riqueza muy grave, y una serie de profesionales y de académicos de las ciencias económicas entendieron que debían hacer un aporte importante para reflexionar acerca de la economía y la construcción de modelos económicos más justos que tendieran a la justicia social, a la distribución justa de la riqueza, a la no concentración, a la eliminación de la pobreza. Y ese grupo fue nada menos que liderado por Abraham Leo Gac, que le aportó no solo una enorme capacidad de reflexión en términos de economía, sino además un aporte humano maravilloso, extraordinario, porque realmente Leo era un tipo con un humor sensacional, un viejo también terco, se solía
enojar, pero le aportaba un afecto a su mirada y a su trato con todas las personas enorme, inmenso. Y bueno, en el marco de esa generosidad, en alguna oportunidad convocaron a una cantidad de jóvenes, entre comillas, de otras disciplinas, de otras ciencias sociales. Yo estaba vinculado universitariamente y también profesionalmente a la comunicación y formé parte de un grupo que nos reunimos mucho tiempo en la Facultad de Ciencias Económicas, donde funcionaba el despacho de Leo Gac, y también en su propio oficina, despacho en el Carlos Pellegrini, allá por Marcelo T. Alvear y Callao, en la Escuela Superior Carlos Pellegrini, de la que él era rector. Fue uno de los grandes y muy recordados y queridos rectores de esa casa de estudios. Y bueno, tuve la suerte de participar en encuentros maravillosos, de formación y también de capacitación, de enseñanza y de promoción, porque lo que querían esas figuras inmensas como Oppenheim, como Gac, como Aldo Ferrer y demás, era transmitir. Estaban muy grandes ya, hace 15, 18 años, ellos tenían 70 años más o menos, 70 y pico de años, y querían transmitir sus conocimientos y que el Plan Fénix no se terminara con ellos, ¿no? Yo creo que fue inmenso el aporte. La economía argentina, el proceso kirchnerista posterior, surgido a partir del 2003, en el que muchos de los integrantes del Plan Fénix fueron parte como funcionarios de economía y de muchas áreas de gobierno. Ese gobierno hubiese sido difícil de entender sin el aporte, sin la mirada del Grupo Fénix que lideró Abraham Gac. Así que me parece que le ha aportado al país la iniciativa de Abraham y todo ese grupo de economistas. Le ha hecho un aporte fundamental que después pudo plasmarse en las políticas del gobierno de Néstor, de Cristina y ahora el de Alberto Fernández. Por eso es fácil encontrar a muchos de los nombres del Grupo Fénix entre los staff de esos tres gobiernos. Después en lo personal yo he tenido una cercanía, hace muchos años ahora que no nos veíamos, pero tuve mucha cercanía con él. Un poco me siento responsable de haber aportado su nombre, porque me parecía que era un vecino de Morón que le podía dar un impulso fundamental a ese estatuto nuevo que había creado el intendente Martín Sabater en el 2004, que era el del defensor del pueblo. Y creo que no nos equivocamos, creo que con la llegada de Abraham Leonardo Gac a la Defensoría del Pueblo, el pueblo de Morón ha tenido uno de sus mejores representantes indudablemente. Así que todo el cariño para esta gran persona que nos dejó, pero también, aunque nos duela haberlo perdido, no deja de reconfortarnos y de darnos alegría de haber tenido la posibilidad de conocer a ese ser maravilloso y su mirada solidaria y comprometida con los que menos tienen y en la construcción de un país más justo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Bueno, y volvemos al programa del Defensor del Pueblo este 12 de diciembre, que estamos recordando a Abraham Gac, que falleció el 8 de diciembre. Es un programa muy difícil, pero también es un programa necesario, porque teníamos que darle un cierre a este año tan difícil, además, que la verdad que nos gustaría que termine de una buena vez, sinceramente. Pero bueno, este es nuestro último programa, con el fallecimiento de Abraham Gac, que fue la cabeza de este programa y por supuesto la cabeza de la Defensoría del Pueblo hasta su último día, hace poquita semana. Y bueno, y de alguna manera queremos recordar, poner en memoria, poner en valor todo lo que hizo y todo lo que fue para todas las personas que fueron parte de su vida en algún momento. Recién comentábamos algunas cuestiones que, digo, una persona con una experiencia y un enorme caudal académico, pedagógico, educativo, pero también un gran caudal como persona, ¿no? Como entidad representativa de valores. Creo que tenía que ver con eso, y también era un desfachatado, porque debo decir que nos reíamos mucho, porque tenía un gran sentido del humor, a veces un poco hasta negro, yo que particularmente compartíamos bastante.
esa pasión por la vida, esa pasión por las ideas. Por eso uno discutía tanto con él, porque bueno, dos personas apasionadas tienden a defenderlas como lo hacíamos. Y una persona que amaba mucho este programa de radio. A él le gustaba muchísimo estar acá sentado hablándole a los vecinos y las vecinas sobre todo lo que tenía que ver con los derechos de los vecinos, de las personas, con la mirada de este país que él soñaba y que no dejó nunca de buscar hasta sus últimos días. Así que en eso estamos hoy. Vamos a una brevísima tanda y enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. La salud pública, la educación pública y la igualdad de oportunidades son derechos de todos. Hacé valer tus derechos. En Tránsito 93.9. Y volvemos al programa del Defensor del Pueblo en este sábado 12 de diciembre. Bueno, ya escuchamos a nuestro intendente, a nuestro ex intendente, al secretario de Prensa y Comunicación del municipio. Vamos a seguir ahora también un poco de manera de esto institucional en su rol de defensor del pueblo. Convocamos también a algunas personas del Consejo Deliberante de Morón. Tenemos ahora la palabra entonces de Analía Zapulla, concejala de Cambiemos, y el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Laviusa. Mi nombre es Analía Zapulia, yo soy concejal de Juntos por el Cambio. Yo conocí a Abraham hace muchos años, hace más de 20 años, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo en ese momento trabajaba ahí y él era uno de los que organizaba un importante proyecto que tenía en la universidad que se llamaba Plan Fénix. La vida después nos volvió a cruzar cuando él ya era defensor del pueblo de Morón y yo concejal. Tuvimos obviamente mucha mayor relación cuando tuve la responsabilidad de ser presidente del consejo. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para su persona. Siempre se portó muy bien conmigo. Me gustaba mucho hablar con él, era un tipo muy culto, muy disfrutador de la vida. Y aunque a veces discutíamos y teníamos algunos encontronazos, siempre eran muy respetuosos, incluso hasta amables en la discusión. Tengo el mejor de los recuerdos para Abraham, un tipo muy valioso y lamento mucho que nos haya dejado. Hola Valeria, ¿cómo estás? Quería sumarme junto a, estoy seguro, muchos vecinos, vecinas y representantes de la comunidad de nuestro distrito a una especie de agasajo a Abraham por su trayectoria, por su dinámica de trabajo, sobre todo por ser una gran persona, un hombre muy responsable de su trabajo y realmente nos entristece mucho su partida, así que bueno, nos sumamos a este reconocimiento hacia su persona, hacia su labor, hacia su trayectoria y desde el Consejo Deliberante obviamente lo vamos a extrañar y le mandamos obviamente un fervoroso y fuerte abrazo a toda su familia. Y bueno, ahí escuchábamos entonces a representantes del Honorable Consejo Deliberante de Morón, que fueron parte, por supuesto, de todo este tránsito como defensor del pueblo. Vamos a seguir escuchando algunos audios. Me encantaría, digamos, hay millones de personas que me quedaron fuera, que no pude convocar, porque realmente, sobre todo con este programa, hemos tenido cantidad de referentes y organizaciones sociales que me han llamado para bueno, de alguna manera darnos la fuerza y estar ahí presentes en este momento difícil para todo el equipo de la Defensoría del Pueblo, por supuesto. Pero bueno, hubo que poner algunos poquitos, así que ahora entonces vamos a escuchar a Germán, que es parte integrante de la Casa de la Memoria y la Vida, y al profe Romero también, un gran referente de aquí del oeste. Soy Germán von Schmeling, trabajador de la Casa de la Memoria y la Vida de Morón y del espacio Mansión Seré, primer sitio recuperado para la transmisión de la memoria colectiva. Nos dejó físicamente un gran compañero, un gran referente, un ejemplo de dignidad, de compromiso
de entrega, un luchador por los derechos humanos de todos y de todas, y se siente una profunda tristeza, sobre todo por aquellos quienes tuvimos el honor de conocerlo, de dialogar con él. En lo particular, una de las últimas veces que conversamos fue porque me invitó a su programa radial para entrevistarme por el inicio del juicio por crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en Brigada de San Justo, en el cual yo fui querellante. El juicio ya terminó hace pocos días y hace unos 2 años, poco después del inicio de ese juicio, Abraham me invitó, al igual que a otro compañero familiar de desaparecidos, y estuvimos hablando largamente. Mucha tristeza, mucho dolor, pero con la responsabilidad de seguir sus convicciones, ¿sí? De seguir su camino, de seguir abrazando sus causas, que también siempre fueron las mías y las de mi familia. Así que orgulloso de haberlo conocido, de haberlo tratado. Despedimos a un gran referente, a un ser necesario, pero bueno, asumimos el compromiso de honrar su memoria, trabajando fuertemente por lo mismo que él trabajaba. Qué triste y qué difícil es despedir a alguien como Abraham, ¿no? Que recuerdo la última vez que lo vi, la verdad que tuvo la diferencia, estuvimos mucho rato charlando a principios de 2016. Él estaba como, no quiero decir decepcionado, porque no creo que esperara nada al gobierno de Cambiemos, pero sí molesto con cómo estaban pisoteando las instituciones. Hasta el gobierno de Morón trató de vaciar la Defensoría del Pueblo, donde estaba él. Y lo que me resultó más interesante es cuando empezamos a hablar de economía y me pintó el panorama, lo que él veía, con las primeras medidas, habían pasado 2 o 3 meses nada más. Y la verdad me pintó el panorama perfecto de lo que iba a pasar, lamentablemente, ¿no? Tristemente, pero con ese afán tan pedagógico, ¿no? Él era un docente sobre todo, era un militante, era un economista brillante, era un gran organizador, la verdad que de esos tipos imprescindibles, ¿no? O sea, Plan Fénix fue como un gran faro para lo que vino después, ¿no? Son esos jalones en las luchas. Y me parece que el Plan Fénix fue un jalón para la recuperación que vino después de la creación del Plan Fénix, en lo que se llamó como la década ganada, etc. Y siempre aportando eso también, ¿no? Algo tan importante como es tratar de organizar, de juntar y de tirar ideas revolucionarias de fondo. Fue un ejemplo en contra del posibilismo que a veces afecta a nuestras militancias, a nuestras compañeras y compañeros. La verdad que, nada, triste por lo de Abraham y contento por haberlo conocido, y nos queda su legado, sus enseñanzas. Eso me parece que es lo más importante. Un gran abrazo para todos sus afectos. Bueno, ahí escuchábamos un poco, bueno, también un rol importante que también lo nombró Lucas Witt, tiene que ver con, ¿no?, su militancia por los derechos humanos, su enorme amor y relación hermosa con Norita Cortiñas, por ejemplo, pero bueno, con todas las madres en general. Y después, bueno, también como el profe Romero recordaba, en ese rol de economista, con ese plan que lo que intentaba de alguna manera era mostrar un camino, así como también lo hizo, bueno, Aldo Ferrer y tantos otros junto a él, mostrar un camino distinto donde la equidad fuera prioridad, donde la redistribución de la riqueza, que es algo que hoy se habla mucho, fuera algo concreto, una política pública, donde los estados empezaran a modificar su mirada sobre esto, sobre la distribución de lo que ingresaba, ¿no? Eso me parece que es una de los grandes, y bueno, y en contra, como escuchamos al principio en su audio, la última editorial, siempre muy enojado y siempre muy, muy en contra de lo que tenía que ver con la fuga de capitales, ¿no? Con esas estafas y esos engaños como encubiertos de guante blanco del neoliberalismo que tuvimos en nuestro país varias veces. Así que, bueno, un poco eso. Abraham siempre fue este soñador, esta persona que impulsaba una mirada sobre un país
mejor, más justo, más equitativo. Así que bueno, un poco en eso estamos con estos audios, recordando no solamente su persona y su figura pública en un montón de ámbitos, sino también como seguir poniendo esa punta de lanza que fue Abraham para seguir impulsando, ¿no?, nuevas formas de construir este país. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida vamos a regresar con el programa El Defensor del Pueblo. Todos tenemos derecho a no ser discriminados. Hacé valer tus derechos. El silencio es la ausencia total de sonido. También es un grito, el más fuerte de todos cuando se vuelve canción. En Tránsito presenta Toca une, tocan todes. Músicas que generan. Ciclo de microprogramas audiovisuales de FM Tránsito. Ya caminaste por acá con tus amigas. 10 artistas, 10 programas, 10 canciones. Toca une, tocan todes. Músicas que generan. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. En Tránsito. Llámanos. 4629-4586. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Llámanos. En Tránsito. Y volvemos a este programa, el 475, en este sábado 12 de diciembre, ya terminando este año. Y bueno, terminándolo de una manera muy especial porque, bueno, como venimos diciendo, este es un programa de alguna manera que recuerda la figura de Abraham Gak, que hace muy poquito tiempo falleció y que fue defensor del pueblo hasta hace unos días nada más. Defensor del pueblo de Morón y entre tantas otras actividades que ha hecho a lo largo de sus 91 años, que como venimos contando, pasionales, ¿no? Comprometidos, coherentes, así que bueno, un poco en eso estamos. Nos quedan algunos poquitos audios, pero nos parecen fundamentales, así que les pedimos ahí, si están escuchando, que no se vayan, porque cada vez se pone más personal, cada vez se ponen estos audios, esta gente tan conocida. Para Abraham implica esto, conocerlo más en profundidad. Vamos entonces a escuchar a Adriana Murrielo, que es la directora del Colegio Ward de aquí de Villa Sarmiento y que también lo conoció mucho a Abraham. Trabajé con Gak muchos años en económicas de la UBA. Yo venía de la pedagogía, estaba recién recibida y encontré que él sabía valorar esa mirada en el mundo universitario de los contadores y los economistas. Impulsó desde allí la existencia de una prosecretaría pedagógica de la cual formé parte. Como no había oficina disponible para nosotras, él nos habilitó una linda mesita redonda junto a su escritorio. Y así empecé a conocer a esa personalidad increíble, arrolladora, entusiasta, luchador de los buenos. Allí pude ver cómo amaba a la juventud y escuchar cómo algunos injustamente lo criticaban de muchachista. Pero Gak amaba a los jóvenes, disfrutaba conversar con ellos, aun cuando llegaran a quejarse de las notas, de los baños en mal estado, no sé. Él los oía, los recibía, siempre tenía un espacio para los estudiantes y con el mismo trato llano, respetuoso y cordial que tenía para con todos los demás. Muy exigente, era un motor que generaba ideas, proyectos, pero además los impulsaba y los lideraba hasta que se lograban concretar. En esos años me casé, también me divorcié. Él supo estar siempre cerca, con la palabra
oportuna e inolvidable. Recuerdo un accidente que tuvo con su primera esposa en auto y vale la pena contar porque tuvieron que internarse, fracturas, distintas cuestiones y no quiso que lo llevaran a ninguna parte que no fuera al hospital de clínicas porque él confiaba en el hospital universitario. Después de muchos años me vine para el oeste y dejé la facultad. Empecé a trabajar en el Colegio Ward, era el 2002 y todo se derrumbaba. Pero él había largado el Plan Fénix en económicas y entonces lo invité para que lo viniera a compartir con la comunidad. Reunimos como 500 personas, impresionante. Después de eso se sucedieron varios reencuentros gracias a la vida comunitaria moronense, a los sucesivos gobiernos que habilitaron espacios para estos encuentros y para la participación democrática. Y vinieron actividades en el municipio y la Defensoría del Pueblo. El año pasado nos volvimos a ver por última vez, en el 2019, en el marco de una jornada a la que el Instituto Raspanti nos invitó. En una mañana muy fría de agosto pudimos descubrir que hacía tantísimos años que nos conocíamos y reírnos de tantos recuerdos acumulados y compartidos. Y escucharlo después, una vez más, exponer sus ideas con esa claridad meridiana, ya pasados los 90. Esa juventud llena de años a la que GAC llegó habiendo vivido la vida con toda la plenitud y habiendo marcado las vidas de todos los que tuvimos el honor de la posibilidad de estar cerca de alguna manera. GAC llegó con sus ideales y con sus sueños intactos, luchando como siempre desde donde estuvo por un país distinto, por un país transformado. Hasta el fin encarnó aquello que alguna vez le escuché decir: es necesaria una actitud militante de vida. Y GAC fue eso, un militante de la vida. Y bueno, realmente muy emotivo las palabras de Adriana, que lo conoció mucho y como ella recordaba, estuvimos el año pasado en una actividad ahí a que lo acompañé. Y bueno, como les decía, ¿no? Cada persona que fue atravesada por la mirada de Leo GAC fue modificando también su mirada. Creo que eso es fundamental. Lo que olvidé hoy en esta situación de emoción que tengo, olvidé de contar que tenemos un WhatsApp aquí en la radio, que es el 11 32 15 18 08, lo repito, 11 32 15 18 08. Si alguna persona quiere mandar algún mensajito como para que comentemos sobre su relación con Abraham o alguna experiencia respecto de la Defensoría del Pueblo, por supuesto está abierto para ello. Y ahora vamos a escuchar también a una persona que fue colaborador de Abraham hace muchos años ahí en la facultad, pero que cuenta también de unas enormes y muy lindas palabras sentidas. Él es Pablo Gutkin y vamos a escucharlo ahora. Mi nombre es Pablo Gutkin, soy sociólogo, tengo 42 años, hace 20 que me dedico a la educación. Comencé mi carrera primero como preceptor y después como secretario privado de Leo GAC a los 19 años en el Pellegrini, lo cual fue un desafío enorme. Leo tenía esas cosas, apostaba así a la gente, veía cosas en las personas que ni las personas mismas veían. Era muy inquieto, además de ser rector de la escuela, era coordinador principal del Plan Fénix, era defensor del pueblo en Morón, era varias cosas al mismo tiempo, pero sobre todo era una gran persona, con unos valores muy importantes. Una anécdota que para mí lo pinta de cuerpo entero y lo describe, y es como prefiero recordarlo, es una vez que entraron dos chicas llorando al despacho a pedirme la llave del baño para ir a lavarse la cara, porque había una que estaba rota en llanto.
se había peleado con el novio y la amiguita le decía, consolándola, bueno, fulanita, está bien, pero deja de llorar porque nadie se muere de amor. Y Leo, que tenía siempre la puerta abierta de su despacho, la escuchó, se levantó, la encaró y le dijo, no será tu caso, pero hay gente que sí se muere de amor. Y él hacía poco acababa de enviudar de Mónica Padlock, que fue su gran compañera también y que participó también activamente en el Plan Fénix y que tuvo incidencia también en el Pele. Y yo elijo recordarlo así, de esa manera. A mí me impactó cómo se lo dijo. Y yo creo que a esa chica también le impactó. A lo mejor si lo escucha y lo recuerda, es un regalito para ella también. Les mando un abrazo. Hay una historia realmente muy linda. Ayer nos reíamos mucho con Pablo porque hablábamos por WhatsApp también, cuando lo convoqué a pensar alguna anécdota con él en el colegio, que yo antes dije de facultad, no, era con el Pellegrini. Y nada, hablábamos de un montón de anécdotas que tenemos como en común, porque tenía esta cosa de ver lo que uno mismo no veía de sí mismo, ¿no? Era como, por eso decía yo hoy que encomendaba a personas tareas fenomenales que uno decía, no lo voy a poder hacer, no. Y ahí estaba Abraham Leonardo diciendo, yo confío en esto y exigiendo que se cumpla. Y bueno, y así fuimos aprendiendo y fuimos haciéndonos más fuertes y mejores personas, ¿no? Quienes estuvimos ahí atravesados por eso. Yo no quiero dejar de saludar, que espero que nos esté escuchando, a su compañera de vida, a Marta. Marta lo acompañó todos estos últimos años, estuvieron juntos creo que como 15, 17 años, ¿no? Por ahí será, o sí, 15 años seguramente. Una mujer excepcional, con esa misma energía que tenía Abraham Leonardo Gac, por supuesto, una persona como recién nombraba Adriana, una joven con muchos años. Bueno, ambos juntos eran así, realmente personas que siempre están planificando cosas, personas que siempre tienen nuevas actividades, que siempre están como creando nuevos mundos. Yo insisto con esto porque me parece que es un rasgo fundamental, tanto en Abraham como por ejemplo en su compañera, a quien adoro y que le mando todo mi abrazo. Ayer estuvimos hablando, así que espero que haya logrado sintonizarnos y escuchar este programa. No hubiera podido hoy hacerla hablar al aire porque realmente cada vez que le hablo no puedo parar de llorar. Así que, pero bueno, sé que vamos a estar siempre comunicándonos porque nos unió esta gran persona que fue Abraham. Bueno, recuerden que tenemos abiertos el WhatsApp de la radio, así como el teléfono, el fijo, que es 4629-4586. Y ahora vamos a una brevísima pausa para bueno, seguir con este programa en memoria de Abraham. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo, este programa especial que estamos haciendo hoy en esta última audición, por lo menos de este 2020. Veremos qué sucede el 2021. Dependerá de si logramos que haya un defensor o defensora nueva en Morón, bueno, de varias cosas, pero para mí en este momento es el último de este año por lo menos, así que es muy especial. Y bueno, por supuesto por el fallecimiento de nuestro defensor Abraham Leonardo Gac. Ahí está, llegó un mensaje directamente desde Acumar, desde la cuenca Matanza Riachuelo, lo dice: los trabajadores y trabajadoras de la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, extendemos un saludo muy grande a todo el equipo de la Defensoría. Despedimos con tristeza a Abraham, pero también lo recordaremos con su fuerza y coherencia. También por acompañarnos siempre en la tarea de llegar a todas las vecinas y vecinos de Morón y de todo el oeste con la información sobre el organismo. Saludos y fuerza. Bueno, hemos tenido aquí este año en 2 programas a personas de Acumar, porque bueno, realmente es muy interesante el trabajo que están haciendo, sobre todo de lo que tiene que ver con la promoción de información y la promoción de derechos. Bueno, continuamos este programa especial. Ahora, bueno, vamos a escuchar, que para mí es muy conmovedor también, a 2 de mis compañeras de trabajo,
Una que actualmente sigue siendo es la coordinadora del área de gestión y demandas, Valeria Roldán, que bueno, está trabajando hace muchos años en la Defensoría, y a quien fuera en su momento la misma persona que en ese cargo, Nora Ciaponi, una militante por los derechos humanos, una militante política que Abraham convocó en su momento también para formar parte de este equipo. Así que vamos a escuchar estos dos audios y seguimos con el programa. Mi nombre es Valeria Roldán, soy coordinadora del área de atención y gestión de demandas de la Defensoría del Pueblo de Morón en los últimos años, pero formo parte del equipo de colaboradores del Defensor del Pueblo desde hace 9 años. He tenido el privilegio de conocer y trabajar con Abraham Gac, nuestro querido y admirado defensor desde entonces. Es imposible no admirar a Abraham, sus conocimientos, sus experiencias, sus anécdotas, sus proyectos, su calidad humana, su empatía, su compromiso con la sociedad, su compromiso con el otro, sobre todo con el más vulnerable, el más necesitado. Tantos valores y talentos en una sola persona. Me quedo con el entusiasmo y la pasión con que hacía todo. Nos contagiaba e incentivaba para hacer, para intervenir, para crear, para superarnos. Me quedo con su sonrisa noble, su respeto y confianza que depositaba en su equipo de trabajo. Me quedo con su sabiduría y humildad, la humildad que destaca a los grandes, los que hacen en silencio, sin esperar nada a cambio, sino solo hacer desde su aporte una sociedad más justa y equitativa. Gracias. Gracias por tanto, Abraham. Siempre lo recordaremos. Hasta pronto. Bueno, primero decir que por más que supiera que Abraham no estaba bien de salud, que se iban recrudeciendo sus enfermedades y que también tenía ya bastantes años, uno no reflexiona en el momento nada de todo eso y tengo que decir claramente que me impactó, me dolió, me sigue doliendo su ausencia. En los últimos años, de vez en cuando nos comunicábamos, ¿no? Y a veces hemos ido a cenar con él y su compañera de vida, o nos llamábamos por teléfono. Bueno, siguió habiendo ese contacto, porque yo estuve trabajando el primer periodo de la Defensoría del Pueblo, o sea, entre el 2009 y el 2014, o sea, esos 5 años, ¿no? Para el segundo mandato yo ya me fui de la Defensoría, no porque hubiera tenido algún problema, por el contrario, sino porque yo estaba cobrando una pensión, hacía una tarea extra gratuitamente, que me llevaba mucho tiempo por fuera de la Defensoría, y tuve que optar. Y opté, claro que con el disgusto o la insistencia de Abraham, pero bueno, me retiré. ¿Qué tengo que decir de Abraham? Que primero me dio una confianza muy grande para que asumiera la tarea. Lo que no me imaginé que me fuera a dar una responsabilidad de entrada, sin prácticamente conocerme. Después me fui enterando que no, que quien me recomendaba, que también la conozco también, él le tenía absoluta confianza en la posible recomendación y así nos fuimos moviendo, pero era un poco, en el momento en que me dio esa responsabilidad, un poco asustarse. Pero bueno, me fui familiarizando con el trabajo, haciéndolo con mucha pasión. Yo tomaba los casos y los casos más difíciles eran los que más costaba resolverlos, ¿no es cierto? Los que generalmente tenían que ver con problemas de pobreza, de estafas o de ultras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo
hacía lo que había hecho a lo largo de la vida, ¿no? Y todo siendo militante. Y eso Abraham creo que lo supo aprovechar de mí y yo le agradezco profundamente. Tuve espacio para decirle las cosas que pensaba, tuve espacio para rebatir y bueno, creo que tengo la mejor opinión de Abraham, el mejor sentimiento, y creo que él de alguna manera eso fue retribuido, ¿no?, en la confianza que me tuvo para la tarea. Tengo que decir también que fue una persona que aun cuando fue una persona muy mayor, tenía ideas muy progresistas. Creo que hoy estaría contento de que se haya votado el tema del aborto en diputados. Y bueno, y él también reivindicaba todos esos derechos de las mujeres, de los jóvenes. Después me fui enterando cómo había sido su historia cuando era rector del Carlos Pellegrini, cómo lo aceptaban los estudiantes en las asambleas de los estudiantes, cómo lo querían los padres de los estudiantes, que es muy difícil de lograr. Bueno, todas esas cosas me llevaron a valorarlo muy profundamente y bueno, y también muy agradecida de haber estado esos 5 años. Bueno, y mando un saludo a todos los que estaban en la época que yo estuve o los que están ahora, un inmenso abrazo de mi parte, ¿no? No los voy a nombrar uno a uno. Y también a Enrique, que se fue, también a todas, a las Valerias, a las compañeras nuevas, a vos, Valeria Fernández. Bueno, un gran saludo a todos los que quedaron en la Defensoría. Y el mejor recuerdo mío de Abraham. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo, bueno, con moderas palabras tanto de Valeria Roldán como de Nora Schiapponi, ambas trabajadoras y compañeras excelentes de la Defensoría del Pueblo, y aparte personas muy comprometidas. Insisto, Valeria es trabajadora social y Nora tiene una experiencia de militante social, de militancia política que Abraham admiraba mucho también. Él le gustaban, como vengo diciendo, las personas comprometidas y apasionadas por lo que hacían, y eso me parece que es un rasgo que también pudimos ver en él todo el tiempo, ¿no? Este compromiso con los derechos hacia los demás y ese tesón y esa hoy alguien dijo, no sé, como cabeza dura, ¿no? Una persona que nunca paraba hasta que no lograba lo que quería y siempre que eran, ¿no?, cosas muy, muy superadoras, así que en ese camino. Bueno, y ahora vamos a otros audios, los últimos de estas personas que lo conocieron. Bueno, por supuesto, más allá de la columna de Enrique Pochat que tenemos como cada sábado. Vamos a escuchar entonces la palabra de Marina Daporta, que justamente está intentando ver si nos escucha, a quien le mandamos un saludo, que fue la coordinadora de comunicación institucional y prensa, el cargo que hoy tengo yo también. Y que fue de alguna manera quien colaboró para que yo esté en este lugar ahora y pueda estar haciendo este programa, una gran amiga además. Y bueno, y a Juan Martín Ramos Padilla, que también fue el primer coordinador de comunicación, fue en aquellos inicios de la Defensoría del Pueblo en 2009 quien lo incitó a Abraham a esta locura de hacer un programa de radio. Así que vamos a escuchar esas dos voces tan interesantes. Soy Marina Daporta, antigua coordinadora de comunicación de la Defensoría y productora del programa de radio. Bueno, quiero pasar un momento para recordar a nuestro querido Abraham. Tengo muchísimas anécdotas para compartir que lo pintan de cuerpo entero, que pintan cómo era él como persona, como defensor del pueblo, como líder del equipo que trabajó en la Defensoría. Pero bueno, en estos días es inevitable, se me vino a la mente cómo hace ya 10 años, muchísimo tiempo, él tenía una firme convicción de abrir el espacio del programa de radio del Defensor del Pueblo a distintas voces y a distintas opiniones. Y recuerdo hace mucho tiempo
las primeras charlas sobre el debate de la despenalización del aborto en ese espacio, en ese programa, en esa radio. Y a mí me sorprendió cómo él tenía una mirada tan abierta y una mirada tan comprensiva sobre todo lo que implicaba un cambio como este. Y él fomentaba ese debate, fomentaba esa charla, fomentaba esa discusión, porque no se trataba de bajar ideas, se trataba de abrir las discusiones, de dar espacio a las opiniones. Eso fue muy, muy fuerte para mí, con este y con otros temas, pero este en particular se me vino a la mente en estos días. Y después quiero contar una pequeñísima anécdota que él jamás me hubiese permitido contar al aire, así que me tomo esta licencia porque realmente es una anécdota que me da mucho cariño, me da mucho respeto y mucho agradecimiento. Cuando yo lo conocí, llegué a la entrevista pensando que necesitaban a alguien que hiciese un trabajo externo, de consultoría. Yo no tenía muy en claro que ellos buscaban a alguien dentro del equipo de la Defensoría. Entonces cuando me entrevistó y tuvimos una charla fantástica, yo tuve que aclararle que no se me notaba, pero que en ese momento yo estaba con 1 mes, 2 meses de embarazo. Y yo sabía que el municipio de Morón ofrece una licencia especial, muy distinta en ese momento, fue pionero. Yo sabía que iba a estar 7 meses fuera. Entonces se lo dije, le dije, no se me nota, pero yo estoy embarazada, así que bueno, si ustedes buscan a alguien fijo dentro del equipo. Y me interrumpió y me dijo, no, por favor, justo acá no te vamos a discriminar. Y yo venía de situaciones de discriminación por haber sido madre reciente, ya tenía 2 hijas. Y me sorprendió y avanzamos y entré al equipo y efectivamente estuve fuera 7 meses. Pero me quedé 5 años, fueron 5 años importantísimos en mi vida de aprendizaje, de crecimiento profesional, pero sobre todo personal. Y eso se lo tengo que agradecer mucho a Abraham, a Enrique, a mis compañeros y compañeras de la Defensoría, que siempre trabajamos codo a codo y la verdad es que esas enseñanzas me las llevo para siempre. Como me parece que todo el pueblo de Morón también se queda para siempre con esto que nos dejó Abraham, con haber sido el primer defensor del pueblo y el que batalló porque existiera la institución, pero también porque se la respetara y porque esta institución pudiera cumplir su rol principal, que es velar por los derechos de los ciudadanos de Morón. Así que, de vuelta, no tengo más que agradecimiento y admiración por este enorme hombre que se fue, pero que seguirá estando siempre presente para todos nosotros. Mi nombre es Juan Martín Ramos Padilla. Alguna vez formé parte de este programa de radio. Me tocó proponerle a Abraham que hiciéramos juntos este programa de radio después de que él me convocara a formar parte de su equipo, ni bien lo designara un defensor del pueblo de Morón. Antes de eso, él había sido el rector de mi escuela cuando yo era estudiante y eran las épocas también en las que estaba con esto del Plan Fénix. Y pasaron muchos años y sin ninguna duda puedo decir que fue el mejor jefe que tuve. Esos jefes que te enseñan, que te contienen y que en algún punto todos los días se seguía comportando como un docente, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era estudiante secundario, era militante estudiantil y nos peleábamos permanentemente con el rector. Cuando lo íbamos a ver, él tenía en su despacho un cuadrito con una frase de la reforma del 18, de la reforma universitaria, que decía, del manifiesto liminar, ¿no? De la reforma, que decía: la educación en un hogar de enseñanza no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, enseñando. Y leía eso mientras esperaba para reunirme con él, ese cuadrito que le había puesto en la antesala de donde estaba su escritorio. Y después, con el paso del tiempo, me di cuenta que GAC era eso. Era como rector, como docente, como jefe, un tipo que
no daba órdenes, no usaba el modo imperativo, estaba siempre sugiriendo, siempre ayudándote a pensar, siempre generando la construcción de ideas, ¿no? Y bueno, creo que Gak era esa frase y que por eso, sin ninguna duda, fue el mejor jefe que tuve. Me alegró mucho saber hace poco que el programa de radio seguía y ojalá que siga por mucho más, ¿no? Ojalá que siga, como muchas de las enseñanzas que nos ha dejado, seguramente seguirán floreciendo en muchos lugares distintos, ¿sí? Así que hoy podemos decir, Abraham Leonardo Gak presente. Bueno, me sumo a ese presente de Juan Martín Ramos Padilla. Y nada, yo no sé si pudieron escuchar un poco esta anécdota que vuelve otra vez a reflejarlo como persona, como jefe también, de alguna manera, esta cosa que decía, bueno, Marina, que digo, su contratación fue con un embarazo incipiente, sabiendo que iba a tener y no importa, para Abraham eso no importaba, de la misma manera que hoy contaba, digo, Abraham confiaba en la calidad de las personas como profesionales, más allá del currículum, más allá de un montón de estereotipos que siempre nos imponen por ejemplo, las búsquedas del campo laboral, ¿no? Hay mucha cuestión que Abraham rompía con eso, rompía por completo, y eso lo hacía diferente. Y bueno, también el recuerdo de Juan Martín, ¿no? En esos inicios de la radio, y cómo fue como jefe, que opinamos igual Juan Martín, fue el mejor jefe que tuvimos, porque hacía eso, estimulaba la capacidad de pensar y de romper con estructuras, y romper con limitaciones, y romper con un montón de cosas y paradigmas que tenían que ver con lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Él, como decía hace un rato también, y como comentábamos, para él todo era posible porque todo era intentable, digamos. Era seguir adelante a pesar de todo y tener ese tesón de no parar nunca. Así que bueno, en eso podemos reconocerlo muchísimas veces en todos estos audios. Vamos entonces a una pausa muy cortita y volvemos con el programa para ya despedirlo con la columna de Enrique Pochat. Y volvemos ya a este programa de Defensor del Pueblo, un programa que se extendió por 1 hora y media ya casi, porque nos permitieron, gracias, bueno, por supuesto a todos y todas las integrantes y todes los integrantes de FM en Tránsito, que durante tantos años nos vienen haciendo el aguante, en todos sentidos, sinceramente, y bueno, y hoy especialmente con Juli y con Rami, que nos permitieron extendernos un poquito más, y bueno, y con Anto, que está poniendo acá su tiempo también, extendernos un poquito más para que sea un final de esta temporada distinto, donde podamos de alguna manera mantener en la memoria viva de Abraham y lo que significó no solamente para todos nosotros y nosotras y nosotres, sino también para toda la comunidad de Morón en su rol de defensor del pueblo. Y bueno, como cada sábado en estos 12 años, tuvimos siempre la columna de Enrique Pochat, que recordamos es defensor adjunto con mandato cumplido, terminó su mandato en marzo del año pasado, pero fue un gran compañero de Abraham. Juntos hicieron un enorme equipo en la construcción de la Defensoría del Pueblo de Morón. Espero que nos esté escuchando, y como siempre hizo este relato del final del programa, que ahora vamos a compartir en memoria de Abraham Gak. En memoria. En julio de 2009, pocos meses después de que Abraham Gak iniciara su actividad como defensor del pueblo de Morón, pudo concretar una iniciativa a la que adjudicaba importancia para su tarea: la posibilidad de contar con un programa radial todas las semanas en una emisora local. Eligió como canal de la transmisión a la radio comunitaria En Tránsito. Procurando que el programa tuviera, además de un buen contenido, calidad como producto comunicacional, logró la cooperación de un locutor profesional para conducirlo, Gabriel Gak, uno de sus hijos. La producción estuvo a cargo de otro profesional, Juan Martín Ramos Padilla, quien coordinaba el área de comunicación de la flamante Defensoría del Pueblo. En realidad,
Todas las áreas de la Defensoría del Pueblo se involucraron con el programa radial desde su tarea específica, aportando contenidos y sugerencias. Atendiendo a que la Argentina se preparaba para celebrar los 200 años de la Revolución de Mayo de 1810, Abraham me encomendó una columna sobre difusión del tema de los derechos humanos en relación con ese acontecimiento histórico. La columna se tituló Camino al Bicentenario. El Bicentenario llegó y su celebración transcurrió con una participación popular impresionante. Y la columna continuó como segmento fijo del programa y como este está por cumplir su 12ª temporada. Ha persistido con el acompañamiento, el estímulo y los oportunos consejos de Abraham, incluso luego de que culminara mi mandato como defensor del pueblo adjunto en marzo del pasado año 2019. Es útil recordar que luego de que Gabriel dejara la conducción del programa en 2011 por exigencia de su tarea en la radio de la Ciudad de Buenos Aires, en la Defensoría del Pueblo aceptamos el desafío de llevar adelante este programa asumiendo la responsabilidad de su desarrollo. En este momento en el que querido, estimado, respetado Abraham ha partido de entre nosotros, me permito compartir con ustedes estos recuerdos. Y abordo el tema de hoy, que como todas las semanas se relaciona con la memoria de algún acontecimiento histórico, enfocado en clave de derechos, imaginando uno de los habituales, y me animo a decir fraternales, diálogos con el defensor del pueblo de Morón. Mañana 13 de diciembre se cumplirá un nuevo aniversario de un hecho terrible en la historia de nuestra patria. El fusilamiento en el pueblo bonaerense de Navarro del gobernador de Buenos Aires y jefe del Partido Federal, Manuel Dorrego, en 1828. Hace 192 años. Lo calificamos como terrible porque esa decisión de violencia política contra la máxima autoridad del joven país signó toda la historia posterior de este. Como gobernador de Buenos Aires, a quien los demás gobernadores le encomendaron el manejo de las relaciones exteriores, Manuel Dorrego debió hacerse cargo de finalizar las negociaciones de paz con el gobierno del Imperio del Brasil, con el que la Confederación Argentina se encontraba en guerra por el dominio de la provincia oriental. La guerra había comenzado a fines de 1825, luego de que los patriotas orientales consagraran la reincorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas. Se extendió durante 3 años por tierra y mar. Las fuerzas de la Confederación Argentina derrotaron a los ejércitos brasileños en varias batallas. En Ituzaingó se libró la más importante. Sin embargo, los problemas económicos y políticos generados en ambos estados, en especial el bloqueo de la Armada de Brasil al puerto de Buenos Aires, aconsejaron iniciar las tratativas de paz. El presidente argentino Bernardino Rivadavia renunció a su cargo al no poder alcanzar un tratado honroso para el país. Dorrego buscó el apoyo de Simón Bolívar para ganar la guerra o una mediación que dejase a la banda oriental en libertad de decidir su destino. La mediación del gobierno de Colombia fracasó porque Bolívar perdió influencia. La mediación quedó a cargo de Gran Bretaña. Los representantes de la Confederación Argentina y los del emperador de Brasil, Pedro I, firmaron la Convención Preliminar de Paz que acordó la independencia de la provincia oriental y el cese de las hostilidades. La República Oriental del Uruguay se constituyó como Estado independiente. Las tropas que habían regresado de la guerra al mando de Juan Lavalle impusieron un golpe de Estado contra el gobierno federal de Dorrego. Lavalle se hizo cargo del gobierno y ordenó el fusilamiento del gobernador. He mencionado a Simón Bolívar. El jueves próximo se cumplirán 190 años de su muerte en la ciudad colombiana de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Simón Bolívar y Manuel Dorrego, dos próceres de la patria grande. Ambos consagraron su vida a la emancipación de América. Ambos tuvieron como ideal la unidad de las naciones que surgían luego de independizarse de la corona española. Creían firmemente en el régimen republicano.
Bolívar nació en Venezuela, pero extendió su acción a las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y hasta Bolivia, el antiguo Alto Perú, que al surgir como Estado independiente llevó su nombre en homenaje al libertador. Manuel Dorrego, por su parte, nacido en Buenos Aires, estudió en Chile y participó activamente en los acontecimientos de septiembre de 1810, en que los patriotas chilenos formaron la primera junta de gobierno. Por su valiente actuación al sofocar un intento contrarrevolucionario, obtuvo el grado de capitán de granaderos de Chile. Combatió junto a Manuel Belgrano en las batallas de Tucumán y Salta, en que su actuación al mando del regimiento de cazadores fue decisiva para que esas batallas se decidieran en favor del ejército patriota y se consolidara la causa de la independencia en las Provincias Unidas. Así como el fusilamiento de Dorrego ahondó la división interna en la Confederación Argentina, la muerte de Bolívar consagró el eclipse del proyecto de unidad de las repúblicas de América Latina, que él auspició y procuró que se concretara en el Congreso Antifictiónico de Panamá. Al despuntar el siglo XXI, las naciones de América del Sur avanzaron en el reencuentro de su destino de integración y de emancipación integral. Una herramienta importante ha sido la UNASUR, Unión de Naciones del Sur, agrupando a todas las naciones sudamericanas. Los gobiernos neoliberales de la región han jugado a la destrucción de la UNASUR, en consonancia con la agenda promovida por el gobierno de los Estados Unidos presidido por Donald Trump. Los cambios de gobierno en la región abren la oportunidad de retomar el camino de fortalecimiento de la unidad con perspectiva liberadora. Cuando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, falleció en marzo de 2013, los defensores y defensoras del pueblo de la Argentina, nucleados en ADPRA, dedicaron el comienzo de su reunión plenaria inmediatamente posterior para recordar la figura del dirigente bolivariano y reflexionar sobre su aporte a la unidad latinoamericana y a la liberación de nuestros pueblos. La presidencia del organismo de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina encomendó al defensor del pueblo de Morón, Abraham Leonardo Gac, la tarea de iluminar la reflexión de las defensoras y defensores del pueblo, provinciales y municipales de todo el país. Más allá de su tarea en el ámbito local, el aporte de Abraham fue reconocido en toda la nación. Todas las personas tienen derecho a investigar, opinar y expresar sus pensamientos. Hacé valer tus derechos. Bueno, hemos llegado al final, 12:34 de este sábado 12 de diciembre, el último programa del Defensor del Pueblo de este 2020, un 2020 que nos dejó un montón de vacíos, pero bueno, a nosotros y nosotras especialmente, la partida física de Abraham Leonardo Gac, que estamos hoy de alguna manera recordando en este programa. Yo quiero agradecerles, bueno, muy especialmente tengo que agradecer a toda la familia de FM en Tránsito, a los que están y a los que pasaron hace un tiempo y ya no están, pero bueno, que siguen siendo seguramente ahí amigues, a todos los integrantes de la cooperativa, muy especialmente en sus últimos tiempos, a Juli, a Ramiro, bueno, a Belén, a Pato, bueno, a Tyson, que siempre está cerca. Bueno, eso es una cosa aparte de todas aquellas personas que nos operaron estos años, que estuvieron haciendo posible esa comunicación, bancando ceros errores. Bueno, ahora está Antonella, pero pasó Nagu, Tyson, bueno, infinidad de gente, no me quiero olvidar, a Flor, no me quiero olvidar de Nadalú. Bueno, hay un montón de gente que no me quiero olvidar y me voy a olvidar. Bueno, pero todos aquellos operadores que hicieron posible que estuviéramos aquí al aire. Así que eso por un lado. Comentarle a todos los vecinos y las vecinas que agradecemos también las calidísimas palabras que en las redes sociales para con Abraham y para todo este equipo de trabajo que estuvo al lado de él.
Así que, bueno, eso, agradecer y agradecer, porque me parece que está bueno terminar con este agradecimiento y este recordatorio de Abraham, a pesar del dolor que uno siente porque estuvo muy cerca de él, el reconocer con alegría haber transitado a su lado y haber aprendido tanto. Así que en eso estamos. Les esperamos en la Defensoría del Pueblo en el 0800-666-0957 de 9 a 13 horas o en el mail defensor@defensoriamorón.gov.ar. Y bueno, veremos qué sucede el año que viene. Si nuevo defensor o defensora quiere hacer este programa, estaremos aquí entonces acompañándolos y acompañándolas cada sábado. Que tengan un muy buen fin de año, unas muy buenas fiestas. Esperemos que pronto termine esta pandemia y que estemos mejor, y que los sueños que tuvo Abraham Leonardo Gac alguna vez y que continuó hasta sus últimos días finalmente se concreten y que seamos un país mucho más justo, más equitativo y con mucha paz. Los esperamos.